Ok, continuando con la resolución del examen, pasamos ahora al problema de montaña, el cual nos dice: Nati es una niña que vive en el Estado de México y estaba mirando hacia la distancia las bellas montañas de la sierra cuando se preguntó que cuál era la montaña más ancha. Ella decidió tomar n fotos de igual espacio entre ellas y pues tomando una altura HI secuencialmente a través del horizonte usando su nueva cámara fotográfica. Una montaña se define como una secuencia consecutiva de h valores que aumentan o permanecen igual y luego disminuye o permanece igual, por ejemplo 2, 3, 3, 5, 4, 4, 1. Es posible que una montaña en el borde de su campo de visión únicamente o aumente o disminuya, en este caso para el 3 o el 1. El ancho de una montaña es el número de medidas que abarque. Pues como pueden ver acá, el ancho es lo que vamos a medir de aquí hasta aquí de una montaña. Entonces pues acá muestra la imagen de la montaña y nos dice que pues cada una de las montañas está representada como un conjunto de caracteres que vienen siendo estas de acá. Algunas veces es más fácil encontrar el ancho de una montaña sabiendo dónde están sus partes más altas, y esta de acá va a ser la clave para resolver el problema. Entonces nuestro problema: escribe un programa que ayude a la niña Nati a encontrar la montaña más alta. En la primera línea vamos a tener un entero n y después vamos a tener n enteros representando la altura de cada montaña, ¿sí? Entonces pues acá tenemos esto y nos da como salida una sola línea con un solo número entero, que es el ancho de la montaña más ancha, ¿sí? Entonces pues acá pasamos a resolver el ejemplo y pues vamos a anotar ese conjunto que es 3, 2, 3. Pasamos a anotar el conjunto 3, 2, 3, 5, 4, 1, 6. 5, 4, 1 y 6. Ahora, ¿cómo podemos calcular la montaña más alta? Si recuerdan, la nota nos decía que es más fácil encontrarlos por el pico de la montaña. Entonces, si encontramos el pico, podremos ir siendo capaces de encontrar eso. Ahora recuerden que una montaña en los extremos solo puede venir para acá. Es decir, no puede irse hacia esos lados, está prohibido, ¿sí? Entonces, pues, para resolver el problema, yo lo que considero más oportuno es ir considerando cada una de estas alturas como una única montaña. Entonces, empezar a recorrer todos los elementos hacia la izquierda, siempre y cuando sea posible. ¿Cuándo es posible? Cuando el elemento que sigue acá es mayor al que sigue acá. Si en algún punto este elemento crece, ya no forma parte de la misma montaña. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues nos vamos a posicionar en este y vamos a ver cuántos elementos hacia la izquierda son más pequeños. Pues acá son 0. Y hacia la derecha es 1. 1 y 0, 1. Más el actual, que es este, que es 1, vamos a tener un resultado de 2. Entonces para el 2 igual, vamos a ver hacia acá y hacia acá. Tiene 0 y tiene 0. Entonces más 1 va a ser 1. El 3 tiene el 2, que es este, y acá 0, más 1 van a ser 2. El 5, fíjense que con el 5 el 3 es más pequeño, pero a su vez el 2 es más pequeño que el 3, entonces tiene a su izquierda 1, 2. A la izquierda vamos a tener 2. Y a la derecha va a pasar lo mismo con el 4 y con el 1. El 4 es menor al 5 y el 1 es menor al 4. Entonces tiene 2 y 2 más el actual. Sería 5. El 4 hacia la izquierda tiene 0 y hacia la derecha tiene 1. Más el actual vendría quedando como 2. Entonces el 1 tiene 0 y 0, pues se queda con 0 más 1, 1. Y el 6 pues solo tiene al 1.
más 1, 2. Entonces las alturas quedarían de la siguiente manera. Tenemos un 2, un 1, un 2, un 5, un 2, un 1 y un 2. Ahora simplemente falta encontrar cuál es la anchura máxima, ¿sí? Que eso pues podemos ir guardándolo desde el inicio con un valor que sea anchura max. Y pues para cada iteración de este, recorriendo hacia la izquierda y luego hacia la derecha, pues vamos comparando si la anchura actual es menor a esta, pues la nueva altura máxima procede a ser la anchura actual, ¿sí? O sea, yo lo que voy a hacer es ir recorriendo primero del 5, luego me voy al 2, luego me voy al 1, después me voy al 2 de acá, después me voy al 1 y finalmente pues voy a sumar esos valores más este para ver cuál es su anchura, ¿sí? Procedemos a la parte de la codificación para que vayamos entendiendo un poquito de qué se trata y pues empezamos. Entonces vamos a tener int n, que va a ser el número de elementos. Después vamos a tener las montañas, que van a ser un máximo de 100.000 fotografías. Entonces ponemos 100.000, 2, contando los valores de acá. Entonces tenemos int main y nuestro return 0. Leemos los datos. Que lo que nos interesa es la n para poder leer nuestras montañas. Ahora procedemos, una vez leído eso, recuerden que los extremos, es decir, esta de acá, no puede tener ya ningún elemento hacia acá, ni el 6 puede tener elementos hacia este lado. Entonces, para evitar que nuestro conteo salga mal, tenemos que asignarle a esos valores un valor muy grande. Entonces, yo procederé a declarar ese valor como un max. Define max como un número gigante, ¿sí? Ahora entonces, para iniciar el cálculo, pues vamos a necesitar int anchura máxima, que es la total, y int anchura actual. Además de eso, como yo les había dicho que, por ejemplo, si yo tengo 5, 4, 3 y por acá 6, lo que tengo que hacer es el 5 lo voy a comparar con el 4. Si el 4 es menor al 5, quiere decir que forma parte de la misma montaña. Sin embargo, si el número es mayor al 5, quiere decir que ya no es parte de la montaña. Ahora, para el 3 ya no necesito compararlo con el 5 porque el elemento que le continúa es el 4. Si yo lo comparara con el 5, por acá podría venir un 4, que ya no formaría parte de la montaña porque sería algo más o menos así. Entonces, hasta esta parte sí forma parte de la montaña, pero cuando empieza a crecer ya no es parte de la montaña. Entonces tengo que llevarme siempre el último valor, en este caso el 4 y el 3. El 4 para poder compararlo con el 3 y el 3 en su caso con el 4. Como ya no forma parte de la montaña, pues simplemente lo descarto. Entonces siempre vamos a tener un apuntador hacia cuál es el centro de la montaña y cuál es la posición actual que estoy recorriendo, ¿sí?
Entonces, pasando a eso, nos regresamos a la implementación y vamos a tener int pos, que va a ser el centro de la montaña, y vamos a tener int val, que esto lo voy a regresar acá, que va a ser la altura actual de la montaña, tal cual. Entonces regresamos y pues el max ya está declarado como 0, entonces pasamos a definir los límites que son los extremos al inicio y al fin, y les vamos a decir que son iguales a nuestro valor máximo para que no los tomemos en cuenta. Ahora, ya con esta configuración, empezamos a tratar a cada una de las montañas como si fuera el centro. Y decimos que nuestra posición va a ser igual a i. Ahora vamos a tener que nuestra anchura actual es igual a 1 por el elemento del centro. Y nuestra altura es igual a la montaña en la posición i. ¿Sí? Ahora simplemente nos queda recorrer todos los elementos hacia la izquierda. Mientras los elementos sean más pequeños a su lateral, recorremos hacia la izquierda. Y también va a pasar lo mismo, pero hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, primero vamos a atacar la parte de la izquierda y vamos a decir que mientras montañas en la posición pos menos 1, que es la de al lado, es menor o igual al val, vamos a decir que val es igual a montañas en la posición pos menos 1. Ahora nos movemos a la izquierda con el pos menos menos y aumentamos la anchura actual. Ahora, como necesitamos volver a regresar al centro, una vez que termine todos los elementos hacia la izquierda, necesito regresar al centro, vuelvo a hacer la asignación. Posición es igual a i, porque i es el centro de nuestra montaña. Ahora regreso otra vez la altura, entonces digo val es igual a montaña en la posición i. Fíjense que aquí ya había hecho lo mismo, entonces prácticamente estoy configurando, solo lo que ya no cambia es la anchura actual porque ya la obtuve con los elementos hacia la izquierda. Ahora sí, pasamos a recorrer todos los elementos a la derecha, en donde el ciclo quedaría de la misma manera. While montaña en la posición pos, pero ahora hacia la derecha, más 1, sea menor o igual a val. Mientras suceda esto, vamos a decir que val es igual a las montañas en la posición pos más 1. Aumentamos nuestra posición, es decir, nos movemos a la derecha y aumentamos la anchura actual. Finalmente, una vez que recorrí todos los elementos hacia la derecha y todos los elementos hacia la izquierda, solo nos queda comprobar si la anchura
actual es mayor a la anchura máxima. Si sí, entonces la anchura máxima es igual a la anchura actual. Esto para poder obtener siempre la anchura más grande. Ahora, cuando termine de recorrer los n elementos, que vendría siendo por acá, vamos a tener ya en memoria la anchura máxima. Y con esto terminaría nuestro problema. Vamos a ver si sí nos da. Tenemos la entrada. Y pasamos a ejecutar. Como podemos ver, nos da nuestro resultado, que es la anchura máxima 5. ¿Sí? Y pues con esto queda resuelto también el problema de las montañas. Queda pendiente de la máquina, que lo subiré a continuación.